Paz a vosotros, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder estar una vez más reunidos en este lugar para poder expresar, para poder decir, para poder con toda libertad, hermanos, libertad con que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, poder abrir su palabra y poder sacar de ella lo que Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos en mente y tengamos siempre presente. Quiero que en esta tarde, antes de hacer una oración, me disculpan porque ando un poco ronco. Después les platico por qué. Un hermano anduvimos con él, se le descompuso el aire y todo el día anduve con él, hermanos, en el viviente sol. Llegué a la casa y ¿qué creen que hice? Cometí el error de meterme al baño, hermanos. Y desde entonces estoy ronco y tengo poca tos. Me disculpan, por eso. De todas maneras, vamos a ver, hermanos, antes de hacer una oración, los quiero llevar allí al libro de Romanos, hermanos, el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, en el cual se está llamando a la iglesia para que podamos iniciar una vez más lo que estábamos acostumbrados en la mañana, el viernes y los sábados por la tarde. Pero no podemos hacerlo sin tener una necesidad, sin saber de qué manera podemos expresarnos para poderlo hacer. Y en esta tarde vamos a tocar un tema, hermanos, sumamente delicado, en el cual quiero que todos pongamos atención. Lo poquito que vamos a decir, que sea grabado, que nos lo llevemos grabado a nuestra mente, hermanos, la importancia que tiene para nosotros, no para que me escuchen a mí ni para que digan, no, hermanos, sino que para que nosotros, por medio de su palabra, miramos la necesidad que tenemos en cada uno de nosotros, hermanos. Dice Romanos capítulo 8. Vamos a dar lectura desde el verso 5 hasta el verso 11. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Más nosotros, o más vosotros, no estás en la carne, sino en el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal, pues no es de él, tan sencillo así. Es el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y dice el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el cual levantará a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a presentarnos a Dios. Bondadoso Señor que moras en los cielos. Una vez más, estamos delante de ti para darte gracias por tu bondad,
y por tu amor que derramas sobre cada uno de nosotros, Señor, esperando que este día te manifiestes en cada uno de nosotros, Padre, por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pido, te lo ruego, te lo suplico en el nombre del Hijo de tu amor, Cristo Jesús, que está sentado a tu diestra. Amén. Tome su asiento, hermanos. El título de mi predicación o de este tema, hermanos, se intitula El Espíritu de Dios en mi vida, en vuestra vida, en vuestra persona. Y siempre cuando hablamos del Espíritu Santo, hermanos, siempre le llamamos Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque es el Espíritu Santo. Y porque su principal, hermanos, trabajo, su principal obra es la santificación de todos nosotros. Así de sencillo. El Espíritu Santo se llama santo porque es el Espíritu Santo. Y su mejor obra o su principal obra es la santificación de todos nosotros. Aunque es un punto de vista, un punto doctrinal, hermanos, en el cual es muy ignorado. Es un punto, hermanos, en el cual es una doctrina del Espíritu Santo muy ignorado por diferentes puntos de vista. ¿Por qué, hermanos? Muchos puntos de vista. Porque todos, hermanos, creemos diferentes maneras relacionadas con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Hermano, hay infinidad de credos, infinidad, hermanos, que no nos vamos a meter en esta tarde a esos credos, hermanos, que miramos en la televisión, los programas, las predicaciones, donde nos dicen que el Espíritu Santo es esto, que el Espíritu Santo es esto otro, y que el Espíritu Santo es otra cosa. Nosotros no, hermanos. Nosotros en esta tarde nos vamos a dedicar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a ver por qué la iglesia de Dios, hermanos, cree que el Espíritu Santo es así. De una manera tan especial, en el cual, hermanos, voy a fijar ahora hasta hablar un poquito de lo que se habló la semana pasada. El hermano en la mañana, su predicación decía, si usted no vino la semana pasada, no sabe lo que se perdió. ¿Por qué? Porque nuestro hermano hablaba de las generaciones pasadas y de las generaciones presentes. Hablaba de que las generaciones, hermanos, cuando Dios los sacó del pueblo de Israel, de Egipto, y los llevó a tal parte, entonces Dios apartó unas personas para probar a su pueblo. Pero las generaciones siguientes no conocieron, no sabían quién los había sacado de la tierra de Egipto. No conocieron de las maravillas que el Señor hizo en la trayectoria de los 40 años que caminaron por el desierto. No se dieron cuenta las generaciones presentes. Y ese es el peligro y ese es el riesgo. Por eso en esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de esto. Igualmente, hermanos, igualmente, en nuestra iglesia, ¿qué irá a pasar con generaciones venideras? Ya nuestros hermanos grandes, nuestros hermanos que se metían dentro de la doctrina de nuestra iglesia, hermanos, que defendían a capa y espada la doctrina de nuestra iglesia, hermanos, ya muchos ya no están. Ya muchos ya fallecieron. Y los pastores o los ministros siguientes, hermanos, nos están llevando al cabo, nos están llevando a otro punto de vista. Nos están llevando, hermanos,
a otros puntos de vista que no concuerdan con nuestra doctrina que practica la Iglesia de Dios. Y ese es el peligro, y ese es el riesgo, que quizás nosotros no conocíamos, o las generaciones siguientes, o las generaciones que van a surgir, no van a conocer, hermanos, realmente lo que la doctrina de nuestra iglesia. Y ese es el peligro, y ese es el riesgo, porque eso es lo que ocasionó en los tiempos de Josué, en los tiempos de Moisés, cuando Josué repartió las tierras, les puso jueces por la misericordia de Dios. Pero dice la Biblia, hermanos, según predicaba el predicador, que ni siquiera a sus jueces escucharon. Mejor escucharon a los Baales, mejor escucharon a Astarot, mejor escucharon a las costumbres de los pueblos cercanos donde tenían ellos la posición que Josué les había otorgado. Y es como en nosotros, en nuestros tiempos. Vienen generaciones. Quizás ya faltan, o hay muy pocos ahora en este tiempo, hermanos, personas, ministros, que defienden nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos de vista, hay muchos. Pero ahora, hermanos, hay pastores dentro, aún hasta de nuestra iglesia, que no se sujetan a los puntos doctrinales de nuestra iglesia. Y ese es el peligro, ese es el riesgo que estamos tomando nosotros, cada uno de nosotros y de nuestras familias. También hay cierto temor. Digo que hay cierto temor, hermanos, porque según el formalismo o el temor al fanatizarnos, todas estas cosas han provocado, hermanos, una reacción contra la necesidad de declarar cada uno de nosotros la obra del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se levanta mi esposa, se arregla en la mañana y a las 6 de la mañana, ándale, levántate porque se nos hace tarde para la iglesia cuando empezamos a las 11. Oye, vieja, no estés tan fanaticada. Muchas de las veces nos surge esas cosas, hermanos. Cuando vamos a la iglesia, cuando estamos preocupados por la iglesia. Me dice mi hermano, es que tú estás fanaticado en la iglesia. No quieres salir de la iglesia. Un cuñado me decía, es que ustedes, ¿qué van a hacer a la iglesia? Pues que son tan pecadores. No, le decía yo voy a la iglesia a orar por usted para que Dios tenga misericordia de usted. Y muchas de las veces ese formalismo, ese fanatismo, hermanos, que tenemos miedo, nos hace, hermanos, desviar de las cosas espirituales que a cada uno de nosotros. Dice la Biblia, y el apóstol Pablo dice, porque los que son de la carne, ¿de qué se ocupan? De las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, esos se ocupan de las cosas que son del Espíritu. Y muchas de las veces cuando no educamos, educamos a nuestros hijos, por eso el Señor le recomendó a Israel que le pusiera un turbante a sus hijos para que se acordasen, ¿saben de qué, hermanos? De la ley de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, a juzgar de lo que la palabra de Dios lo menciona, figura un papel tan importante
en la vida diaria de cada uno de nosotros. Se lo voy a volver a repetir. El Espíritu Santo, hermanos, a juzgar por lo que dice su palabra, hermanos, forma un papel tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Es una de las verdades redentoras que necesitamos a diario. Si usted y yo queremos un día, hermanos, presentarnos delante de Dios, como dice Romanos capítulo 8, verso 11, y si el Espíritu de aquel que mora en Jesús mora en vosotros, también nos vivificará, también nos levantará de allí. El Espíritu Santo, hermanos, es una de las verdades redentoras para cada uno de los seres humanos y mayormente para nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo. En otras palabras, hermanos, en otras palabras, el Espíritu Santo es el poder ejecutivo que ejecuta, hermanos, la voz de Dios. Es el poder ejecutivo que ejecuta, hermanos, la voz de Dios y la voz de Jesucristo. Y si usted, hermanos, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible? Él está sujeto a la voz de Dios. Y dice San Juan capítulo 16. Un texto, hermanos, que para mí es muy conocido. Juan capítulo 16. Dice el verso 13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿De quién las oye? ¿De quién las oyere? De Dios, hermanos. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, mana. Es el poder ejecutivo que emana de Dios. Es el poder que emana de Jesucristo. Es el poder, hermanos, que ejecuta todas las cosas que nosotros podemos hacer. Por eso la obra del Espíritu Santo, cuando le damos libertad, hermanos, que obre en nosotros, nos prepara y nos redarguye y nos dice, ¿no vas a ir ahora al templo? ¿No vas a ir ahora a la iglesia? Pues es que me dan ganas de ir y me dan ganas de no ir. ¿Por qué? Porque los seres humanos así somos. En la predicación aquella, hermanos, cuando juzgaron a Esteban, en la predicación aquella cuando Esteban, hermanos, lo iban a ejecutar, ¿saben cuáles fueron las palabras de Esteban hacia los que lo estaban ejecutando? Dice Hechos capítulo 7. Dice el verso 49 de en adelante, cuando Esteban les estaba enseñando, les estaba predicando a los judíos. Dice, el cielo es mi trono. Verso 49 del capítulo 7 del libro de los Hechos. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué cosa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo Dios? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y el verso 51 dice, duros de cerviz, les dice Esteban, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre. ¿A qué, hermanos? Al Espíritu Santo.
¿Por qué no le hacemos caso? ¿Por qué no le damos la libertad, hermanos, en la cual debe de obrar en cada uno de nosotros? Desde aquel momento hasta hoy, no le hacemos caso, hermanos. Desde aquel momento hasta hoy, no le hacemos caso. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dios, hermanos, en su amor y en su grande misericordia, siempre ha tratado que usted y que yo y que el mundo entero tengamos vida. Por esa obra maravillosa. Y si nosotros vamos a hacer un recuento, vamos a pensar un momento de las cosas sagradas, de estos momentos cumbres, de estos momentos que no se nos debe de olvidar. Cuando Génesis capítulo 2, verso 7, dice que Dios hizo al hombre a su imagen del polvo de la tierra. Y dice que alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre, hermanos, un ser viviente. Desde ese momento, hermanos, Dios se preocupó para que usted y yo y todo el mundo, hermanos, que tiene vida, tiene el Espíritu de Dios tan cerca, pero nosotros lo rehusamos. Nosotros siempre estamos rehusando ese poder, hermanos, maravilloso de Dios. Por eso dice Hechos, capítulo que no vamos a ver, capítulo 17, verso 27, dice, aunque ustedes palpando a ver si lo encuentran, aunque no está lejos. Eso es lo que dice, hermanos. Hechos 17, 27. No está lejos de nosotros porque siempre está con nosotros, obrando, hermanos, para que nosotros no rehusemos al Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo dice, teniendo el entendimiento cuando estaba predicándole a los efesios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos, que en ustedes hay, por la dureza de vuestro corazón. Dios siempre ha querido recoger al mundo. Dios siempre ha querido, hermanos, salvar al mundo, darle vida. El apóstol Juan dice que en el capítulo 10, verso 10, dice que el Señor vino a dar vida y vino a darla en abundancia. El Espíritu Santo siempre ha obrado para que nosotros tengamos la vida. Porque Dios no quiere la muerte. Dios no quiere que usted muera. Dice Ezequiel capítulo 18, verso 32, que Dios no quiere la muerte del que muere, sino le da la oportunidad de ¿qué, hermanos? De que se arrepienta. Y esa es, hermanos, la palabra de Dios, la que Dios siempre ha otorgado en nosotros un poder, hermanos, que siempre estamos rehusando a que estemos cercas. Yo no sé si tenga este libro y tenga estos folletos, pero le voy a leer uno de estos. Si me lo permite, voy a leer este. Dice artículo 4 del Espíritu Santo del credo de nuestra iglesia. Dice, el Espíritu Santo es, bueno, dice, lo que la iglesia de Dios cree y proclama refiriéndose al Espíritu Santo. Es esto. El Espíritu Santo es el consolador que Jesucristo prometió, enviado para que tomase su lugar en el corazón de todos los redimidos.
Y eso es lo que dice San Juan capítulo 14, verso 26, ¿verdad? Dice, es necesario que yo vaya porque si yo no voy, Dios no va a mandar al Consolador. ¿Quién lo mandó, hermanos? Es Dios. Nadie más, no más de que Dios. Y luego dice, el Espíritu Santo no es una persona, sino el poder vivificante que emana de Dios y de Cristo, a través de los cual, del cual el Padre y el Hijo se manifiestan en cada uno de nosotros. Tiene que haber cambio en esto, hermanos. Solamente los inconstantes, solamente los que no hayan que hacer, hermanos, son los que pueden hacer cambios. Ahora, yo ya no creo en esto, aún hasta en nuestra iglesia. Yo ya no creo en esto, yo creo esto y esta parte. No, hermanos. Casi todos nosotros tenemos el concepto del pecado. Todos nosotros sabemos. ¿Y en qué consiste pecar? También sabemos. Pero normalmente este concepto es completamente reducido. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la Biblia nos aclara que el pecado es algo tan extenso que ningún ser humano, hermanos, escapará de su práctica. Por eso, por esa situación, se los voy a volver a repetir, hermanos. El pecado es tan extenso, hermanos, que en la vida de cada uno de nosotros, ninguno, hermanos, ninguno de nosotros escapará de su práctica. Porque el apóstol Juan dice, y si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Ninguno escapará de su práctica. Todos somos pecadores, todos hemos pecado contra Dios. Para poder, hermanos, ser hijos de Dios, ¿sabe qué necesitamos? Necesitamos el Espíritu de Dios transformador, que transforme vuestras vidas. Sin el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, hermanos, siempre vamos a vivir en oscuridad, en debilidad espiritual, en un desánimo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos su Santo Espíritu. Ese poder, hermanos, que emana de Dios. Si fuera una persona, yo a veces me recuerdo y me acuerdo de este texto. Y este texto lo mencionaba mucho nuestro hermano Leonel Hernández, Dios lo bendiga donde esté. Pero dice San Juan capítulo 17, verso 3, esta empero es la vida eterna, decía él, que conozcamos al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual es enviado. ¿El Espíritu Santo es parte de nuestra salvación, hermanos? Sí, el Espíritu Santo es parte de nuestra salvación, pero Juan no lo menciona. ¿Se le olvidaría? No, hermanos. Es lo que está allí, hermanos, en conjunto, para que cada uno de nosotros podamos entender de qué manera el Espíritu Santo se manifiesta en diferentes maneras. Es el consolador. Es el que nos redarguye de pecado. Es hermanos, es todo. En el día del Pentecostés dice, hermanos, que cayó como fuego. También es un fuego, hermanos, consumidor. Es un fuego, hermanos, que debe de sentir el ser humano.
cuando está lleno de su santo y bendito poder. Es el agua, hermanos. Porque dice la Biblia que el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua correrán por su vientre. El Espíritu Santo, hermanos, es el agua que vivifica, que necesita el ser humano, el cristiano, para poder seguir adelante, porque ese vital líquido, hermanos, que a nosotros nos ayuda a sobrevivir en este mundo. Ese es el Espíritu Santo. Dice San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Cuando aquella mujer tenía una conversación con Jesucristo, hermanos, el Señor le aclara y le dice en el verso 14, mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ese es el Espíritu de Dios, hermanos. En el capítulo 7, de allí mismo, dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán por su vientre. Y esto dijo, ¿de quién, hermanos? Verso 39, y esto dijo del Espíritu que había de recibir todo aquel que creyere en él, porque aún no había sido venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no estaba glorificado. Es el agua, hermanos, que inunda nuestro ser. El Espíritu Santo es el agua indispensable, hermanos, de cada vida espiritual de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, lo necesitamos usted y yo. Déjelo, dele libertad que habite en usted. Por Jesucristo. Porque a Jesucristo le interesa su vida, su persona. Déjelo. Dele libertad. Haga lo que le ordena el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Para concluir, dice San Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. El Espíritu, su palabra, la que hemos hablado, dice, es Espíritu y es vida. Es también, hermanos, su palabra como algo vital para nuestra salvación y nuestra dirección para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde.